Hermanos, tengan muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. También damos la bienvenida a todos que están conectando o se van a conectar después por medio de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar los anuncios esta tarde, pero queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si nos puede ayudar levantando la mano para darle la bienvenida. Alguien que venga por primera vez, todos somos de casita, gracias a Dios. Bueno, ya sabemos que el Señor añadirá más adelante a los que han de ser salvos, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a los anuncios de esta tarde. Les informamos que el segundo trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio ya está en curso. Se lleva por vía Zoom con los horarios de 9 de la noche los días martes y miércoles y los días viernes a las 8 de la noche, con las materias Una vida de quebrantamiento, Evangelismo bíblico y la obediencia a Dios. Las clases son gratuitas. Para mayores informes se puede acercar conmigo, con el hermano Héctor, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y a los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico se les hace el llamado a cursar en la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas, hermanos, son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes se puede acercar con mi hermana Pati Cuevas, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y hermanos, se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Toda la iglesia está invitada a venir a este tiempo de oración. Y si alguien tiene alguna necesidad, alguien tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, por favor acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor y por otra parte, si hay alguna necesidad de oración e intercesión, pueden acercarse también con la hermana Alma o con el hermano Héctor también al finalizar el servicio. O también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Y se les informa también que se sigue realizando el taller de matrimonio los días sábados a las 9 de la noche. Se pueden anotar con la hermana Alma, los que no están anotados, o si quieren algún informe también pueden llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y recordamos también que estas enseñanzas de matrimonio son con diferentes pastores de diferentes casas de oración. Y a los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Asimismo, a los padres de la familia se les informa que hoy domingo 26 de abril, habrá un servicio especial con motivo del Día del Niño basado en Lucas 18:16. Y pues habrá actividades recreativas para todos los peques. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Les informamos también, hermanos, que hay reunión de mujeres los días sábados a las 7 de la noche. Si alguien aún no se ha anotado, se puede acercar con la hermana Alma y ella las va a anotar para que puedan ingresar a esta enseñanza. A todas las mujeres también se les informa que el próximo viernes y sábado, 1 y 2 de mayo, se llevará a cabo el Congreso para Mujeres Hacedoras de la Palabra en Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México. Las que estén interesadas, favor acercarse con la hermana Alma para anotarse, y las que van a ir para que les den mayores informes de cómo se van a ir trasladando todas juntas. Así también les informamos que ya hay un discipulado de mujeres de la tercera edad que se da todos los domingos a las 2 de la tarde, y si alguna pues a lo mejor todavía no llega a la tercera edad pero quiere acercarse a estas enseñanzas, lo pueden hacer. Puede buscar cualquier informe con mi hermana Bio, o también puede llamar al número que aparece ahí en los anuncios. Y asimismo les informamos que el próximo domingo, también 10 de mayo, habrá un desayuno evangelístico, hermanas, para mujeres, para que vayan invitando a alguien que no se congregue o que aún no conozca de la palabra. Para mayores informes también se puede acercar con mi hermana Alma, o también puede llamar al número que aparece ahí en la pantalla. Están todas las hermanas invitadas. Esto va a ser el próximo domingo 10 de mayo. Les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Bien, hermanos, también les informamos que el próximo domingo 24 de mayo habrá bautizos aquí en Casa de Oración Milpa Alta. También habrá una convivencia familiar, así que están todos invitados, y ese día hagas un espacio para que, terminando la enseñanza, pues nos quedemos a convivir un rato como iglesia en unidad.
Cualquier informe que requieran, por favor, se puede acercar con mi hermana Alma, por favor. Bien, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien requiere de algún sobre, por favor de levantar la mano y mis hermanos se lo harán llegar hasta su lugar, por favor. Mientras tanto, vamos abriendo nuestra Biblia ahí en 2 de Corintios 9:7, por favor. Dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar, hermanos, para que Dios sea agradable de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite estar acá reunidos. En esta mañana, Señor, hemos entendido que tu palabra dice, Señor, que es mejor, hay más bendición en el dar que en el recibir, Padre. Y en esta mañana nosotros queremos también, en obediencia a tu palabra, queremos dar estos diezmos, estas ofrendas, bendito Dios, sabiendo que es para la obra tuya, bendito Padre. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, ponemos estas ofrendas en el alfolí, Señor, y lo hacemos con el entendimiento, Señor, de que no lo estamos haciendo por obligación, sino más bien con un corazón agradecido hacia lo que tú has hecho con nosotros. En nombre de Cristo, tu Hijo, Padre, te rogamos, te agrades de ellos. Que así sea. Amén. Puede pasar, hermanos. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo pueden hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual también puede depositar en el alfolí. Y hermanos, les informamos si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, por favor de acercarse con la hermana Alma, o también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y el Ministerio de Misericordia, hermanos, agradece a todos los que han aportado cosas y hace un llamado también a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes también se puede acercar con mi hermana Alma al finalizar el servicio o llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta en Facebook, YouTube y en Telegram. No se les olvide dejar un like o un comentario. Y también les queremos recordar, hermanos, que se ocupen de tener su Biblia, cuaderno y su pluma para sus anotaciones, para que en la semana repase lo que Dios le vaya a hablar en este día. Y a continuación vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Y también vamos a orar por unas necesidades que hay en la congregación. Vamos a orar por el pastor Daniel Alfano de Casa de Oración La Ferrera en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, también si hay alguien que tiene alguna necesidad de oración, igual puede levantar la mano. Si es que hay alguien enfermito o con alguna situación, puede levantar su mano y alguien se acercará y orar con usted. Padre, en esta tarde, bendito Dios, te damos gracias por la bendición, Señor, de permitirnos un día más. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de estar acá en este día, escuchar de tu palabra, Señor, que nos has de hablar. Escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Tus palabras siempre son, Señor, para confortarnos. Hay veces que nos confrontas, Señor, pero todo es para nuestro bien. En esta mañana te rogamos, bendito Padre, por las necesidades de la congregación. Oramos primeramente por el pastor Daniel Alfano, de Casa de Oración La Ferrera en Buenos Aires, Señor. Tú conoces, Señor, su situación, conoces, Señor, sus necesidades. Sabes, Señor, lo que él está viviendo. Te rogamos lo bendigas a su familia, a él, y que él pueda darte, Señor, lo que tú le estás pidiendo en el ministerio al cual le has puesto, bendito Dios. Que te dé la respuesta que tú esperas, Señor, para que él siga haciendo esa obra que le has encomendado, Padre. Te damos gracias. También oramos, bendito Dios, por un terreno, Señor, para Casa de Oración Milpa Alta, Padre. Si es en tu voluntad, sabemos que tú nos los darás en tus tiempos perfectos, bendito Dios. Para nosotros clamamos, Señor, con esa dirección, rogándote también que tu iglesia sea sensible, Señor, a ir haciendo esas aportaciones que se requieran, Señor, para que se pueda adquirir este espacio para tu iglesia. Y te damos gracias, bendito Padre, también por la palabra que en esta tarde has puesto en el corazón del hermano, Señor, que ha de compartirnos, bendito Padre, para que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil, Padre, que sea sembrada, que dé el fruto, Señor, y que no tenemos la respuesta que tú esperas, Señor, que demos, Padre, que sea de edificación, que sea, Señor,
para cada uno de nosotros, Padre, esa palabra que estamos esperando para dar ese siguiente paso en respuesta a lo que tú nos quieres enseñar. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, te damos gracias. Que así sea. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los jóvenes. Hoy sí me acordé, los pequeños adolescentes, se pueden ir a su espacio, por favor, para que tomen su clase. Y hermanos, por favor, se pueden ir haciendo hacia enfrente a los espacios que van quedando hueco, por favor. Les agradecemos mucho. Dios les bendiga. Tengan buena tarde. Pues bien, buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, gracias también por el tiempo, ¿verdad?, de alabanza, porque es un gozo delante de Dios poder alabarle, ¿verdad?, en compañía de nuestros hermanos. Hay algunos que entre semana no tienen ese tiempo y pues podamos aquí los domingos pasar un tiempo de armonía con el Espíritu Santo alabando, ¿verdad?, a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a pasar al tiempo de la palabra, mis hermanos. Los invito a que abran sus Biblias y dispongan su corazón. No solo abrir sus Biblias, hermanos, sino también disponer el corazón para que Dios nos hable, ¿verdad? Que sea Él instruyéndonos, que sea Él guiando nuestro corazón. Y continuamos con la serie Morir para Vivir. El tema de hoy es el perfume del quebrantamiento. Y los invito a que vayan al Salmo 51. Versículo 17. Este es un salmo de arrepentimiento expresado por David, ¿verdad?, haciendo una plegaria a nuestro Dios una vez que le envió la ayuda de Natán y le hizo reconocer su pecado, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice así. Voy a leer desde el 15, mis hermanos. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Mis hermanos, me voy a permitir leer este mismo versículo en algunas versiones. Si me gustan seguir con sus Biblias, en Nueva Traducción Viviente dice así: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice: para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y en versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Mis hermanos, ¿cuántos aquí oramos a Dios? No soy yo. Amén. Todos, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde estamos orando y pareciera que solo estamos hablando. Y no nos quebrantamos delante de Dios. También le puedes pedir en tu oración: Señor, quebranta. ¿Verdad? Es válido. Y también es necesario. Mis hermanos,
esta enseñanza tiene un propósito. Y este propósito es que como hijos de Dios, identifiquemos que el sacrificio que agrada al Señor es nuestro corazón quebrantado, humillado, totalmente rendido delante del Señor, ya que ahora somos santuarios vivos del Espíritu de Dios, el Consolador, quien fue enviado a nosotros por la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador, y por quien hoy le conocemos. Es gracias al Espíritu Santo que hoy conocemos que Dios está vivo, creemos en Él y le esperamos aún sin haberle visto a más de 2000 años de su primera venida. Amén. Y miren, mis hermanos, hoy quiero comenzar diciendo que los sacrificios de Dios, o mejor dicho, los sacrificios aceptos, es decir, que Él acepta de parte de nosotros, son el espíritu quebrantado. Esa expresión habla de una actitud del corazón y no solo de una actitud, sino de una condición de nuestro corazón delante de Dios. Mis hermanos, el espíritu quebrantado es el perfume más delicioso, más rico y más agradable, más hermoso que un cristiano puede ofrecerle a Dios. Es por eso que muchos de nosotros, y voy a hacer que hagan remembranza, mis hermanos, muchos de nosotros cuando nos volvimos a Dios, así veníamos. Ya veníamos totalmente cansados, destrozados, humillados, ¿verdad? Después de haber querido hacer las cosas en nuestra fuerza. Y el Señor permitió que hiciéramos las cosas en nuestras fuerzas, pero nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra mente es limitada. Nuestra mente no alcanza a ver la voluntad gloriosa de nuestro Señor. Mis hermanos, cuando confiamos en Él, podemos ver que Él es maravilloso. De verdad, Dios es más maravilloso de mejor de tus pensamientos, mis hermanos. Y es más intencional que tus mejores intenciones. Por eso es que podemos quebrantarnos delante de Él y encontrar su voluntad, hallar su voluntad, para que no nos ensimismemos, para que no nos llenemos de orgullo. Y bueno, como punto número 1, el perfume del quebrantamiento, basado justamente en el Salmo 51:17. Y miren, quebrantado viene de la palabra hebrea shabar. Esta palabra significa dañado. Y aquí quiero que examines tu corazón, mi hermano. Dañado, molido, abatido, deshecho, desmenuzado, despedazado, destrozado, estropeado, fracturado, humillado, partido y roto. ¿Recuerdan cómo vinimos a los pies de Dios? Justo de esa manera. Y justo de esa manera es como Dios nos quiere. Pero a veces el cristiano comienza a diluirse. Él quiere que conservemos esa misma condición delante de Él. Cuando abrimos nuestro corazón delante de Él, de forma sincera y humilde, Él extiende su mano para bendecirnos. La palabra dice que Él bendice al quebrantado de corazón, al humilde de espíritu, pero al soberbio lo resiste. Miren, vamos a Santiago 4:7. Santiago 4:7. Lo leo en palabra de Dios para todos, mis hermanos, y me siguen con sus Biblias. Dice así: pero el generoso amor perdón, mis hermanos, no es Santiago 4:7.
Un momento, mis hermanos. Cuatro, seis, mis hermanos, uno antes. Perdóname. Pero el generoso amor que Dios nos da, dice en Palabra de Dios para Todos, es aún más fuerte. ¿Más fuerte que qué? Más fuerte que nuestra propia carne, mis hermanos, porque el apóstol Santiago está hablando de la amistad con el mundo. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Él rechaza a aquel que se rinde al mundo, pero es bueno con aquel que se rinde a Dios. Dios extiende su mano y bendice al humilde, pero al orgulloso lo resiste. Mis hermanos, ninguno de nosotros nació con el espíritu quebrantado, y mucho menos humilde. Nadie nace con esa condición del corazón. Al contrario, somos impetuosos, rebeldes, obstinados. Somos como potros salvajes y muchas veces nos oponemos, ¿verdad?, al freno, al yugo de Dios. En Mateo 11:29 nuestro Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Y eso es lo que Dios quiere, que llevemos su yugo. Pero a veces somos atrabancados, somos necios. Jeremías 6:16 dice también así. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Esta es una instrucción de parte de Dios. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y luego ordena el Señor, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y luego dice la respuesta del pueblo de Israel, mas dijeron, no andaremos. A veces queremos hallar descanso, pero no estamos dispuestos a andar en el camino del Señor. ¿Cómo vamos a hallar descanso? Muchas veces nos oponemos, nos resistimos al freno que el jinete, en este caso el Señor, le aplica, ¿verdad?, al caballo cuando ve que va desbocado. Así nacemos. Todos rechazamos las riendas. Queremos tumbar al jinete que quiere sentarse en la silla para dirigirnos. Pero mis hermanos, el Señor es misericordioso e intencional, ¿no? En algún momento, yo les daba un ejemplo, ¿no? Que si los que son padres me pueden entenderlo, si tienen un niño y a lo mejor tiene 2, 3 años, 4, les dicen caminadores, ¿verdad?, en la escuela infantil. Son inquietos, ¿verdad?, impetuosos. Toddlers también les llaman. Ahora imagínate que lo ves jugando al lado de un barranco. Si lo ves jugando al lado de un barranco, pues ahora sí que le metes el freno. O nomás le dices, cuidado. No, ¿verdad? Le metes el freno. Y aunque le duele al niño, hasta le puedes llegar a dar un jalón. Es preferible ese jalón a verlo caer en el barranco. Así nos hace el Señor. Pero miren, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nacemos de Dios, cuando nacemos hacia una vida nueva y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
se inicia un proceso de regeneración. Este proceso de regeneración comienza con el quebrantamiento. Por eso el cristiano, mis hermanos, vive una vida de quebrantamiento. Mis hermanos, el cristiano no tiene libertad para pecar. ¿Alguno de aquí tiene libertad para pecar? ¿Se siente libre para pecar? ¿Quieres saber si eres nacido de nuevo, mi hermano? Hazte esta pregunta. ¿Te duele pecar? Porque solo el cristiano, nacido de nuevo, tiene una herida en su corazón, está circuncidado en el corazón, y cuando peca, le duele. Por eso vive una vida de arrepentimiento. No tiene libertad para pecar. Este proceso de quebrantamiento nos lleva a vivir una vida humilde delante de Dios, una vida humillada delante de Él, ya no ensimismada, ya no enorgullecida. Una vida nueva, una nueva naturaleza está dentro de nosotros y es superior a nuestra conciencia. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que ya no nos deja pecar. El cristiano peca, sí, pero se duele. A veces se desespera por ir a la oración, a rendirse delante de Dios. Gálatas 2:20, mis hermanos, dice así. Pablo escribiendo a los Gálatas y describiendo cómo es su relación con Dios y cómo está unido con Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora imagínate que verdaderamente tú estás viviendo la vida de Cristo. Cristo fue tentado en todo, mis hermanos, pero nunca pecó. Hay que anhelar con todo nuestro corazón, darle gloria y hacer vida a esa parte de la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Sin embargo, mis hermanos, seguimos en un cuerpo terrenal, en un cuerpo carnal, y muchas veces seguimos con pensamientos muy terrenales, muy carnales. Eso es parte de la regeneración, de identificar, de atraparlos, ¿no? Escribe también Pablo a los Corintios, ¿no? Llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Dios. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros? No lo sé, porque eso es algo insondable, pero lo que sí te puedo decir es que cuando verdaderamente te arrepientes y le pides, Señor, quítame esto, quítame este ídolo que está dominando mi vida, que está controlando mi corazón, apártalo de mi mente, que no vuelva a repetirse ese pensamiento. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé, pero lo hace y desaparece ese pensamiento de tu mente. Para que le des gloria a Dios, exactamente. Una vez una hermana me comentó un testimonio de una oración. Ella tenía una dependencia por un varón que la llevaba múltiples veces a la fornicación. Y ella clamó a Dios, conoció primero de la palabra y en medio de del conocer a Dios, reconoció que estaba en una relación pecaminosa y que esa relación no le bendecía. Comenzó a ver que lo que ella sentía como amor no era amor. Pero en su interior había un sentimentalismo, estaba atrapada en un sentimentalismo. Una dependencia carnal también por la carne, por el pecado de la fornicación. Entonces ella clamó y le pidió al Señor, Señor, yo sé que te ofendo cada vez que me rindo a mi ídolo. Y estando él en la otra habitación y ella en una habitación, le pidió, quítamelo.
permíteme atenderlo porque esta persona estaba enferma, estaba convaleciente de una fractura. Permíteme atenderlo hasta que se recupere, como el buen samaritano, pero no me permitas deslizarme, quítame ese ídolo. Ella comenta que no sabe lo que hizo el Señor, pero esa misma tarde le dio un amor ágape por esa persona y le quitó todo pecado, la limpió, y a partir de ese entonces la liberó de ese ídolo. Mis hermanos, cuando nos comportamos como potros salvajes, como potros sin freno, levantamos vituperio en contra del Señor. Hay personas que incluso dicen, ¿no? ¿Para eso voy a ser cristiano? Mejor me quedo como estoy. Porque ven nuestro testimonio. Mis hermanos, nosotros somos Biblias con andantes. Algunos son más Biblias. Se saben muchos versículos, ¿no? El Espíritu Santo hablándoles. Es una función del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu de Dios en nosotros. Nos recuerda las enseñanzas que Cristo nos dejó. No es que nos sepamos la Biblia de memoria. Nadie se sabe la Biblia de memoria, mis hermanos. Pablo le escribió justo esta situación a los Corintios. Miren, vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 de Corintios 3, 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, dice Pablo a los Corintios, no pude hablarles como a espirituales, o sea, como a gente madura. Eso es una gente espiritual, llena del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo Pablo, sino como a carnales. Es decir, por aquellos que se dejan llevar por sus impulsos naturales, por su ego, por su orgullo, por su ensimismamiento. Como a niños en Cristo, dice Pablo. O sea, inmaduros. ¿Cómo es un niño inmaduro? ¿Eh? ¿Cuántos inmaduros hay aquí? Esperemos que no muchos. Pero también podemos reconocer esa condición delante de Dios. Señor, estoy inmaduro, no comprendo muchas cosas, ayuda. En el versículo 2 dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Por qué? Porque se han estancado. Y mis hermanos, ¿a qué huele el agua estancada? A pasada, a podrido, ¿no? El versículo 3 dice: porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, divisiones pues, y le podríamos añadir otras cosas, ¿no? Pleitos, chismes, amarguras, murmuraciones, o sea, todo lo que emite un olor putrefacto, fétido, ¿eh? Que huele a carne echada a perder. Así es el pecado, mis hermanos. Y además es pegajoso. Espiritualmente el pecado es como los desechos humanos, mis hermanos. Entonces dice aquí Pablo: no sois carnales y andan como hombres, o sea, como los del mundo, les escribe Pablo, ¿no? El cristiano debe entender que su vida y su testimonio, su vida de quebrantamiento delante de Dios, es un perfume agradable a Él. Es una muestra de amor al Señor y también una muestra de amor a los demás, al prójimo. Yo sé que hace calor, mis hermanos, pero dile al que tienes allá a un lado, ahí nos habla, ¿eh? ¿Te pusiste el perfume agradable de Dios? Ese perfume es diario, mi hermano. El cristiano debe entender que debemos madurar. Mis hermanos, no estamos practicando una religión más. No venimos a ponernos una careta de apariencia de piedad. Tenemos que ir hacia la madurez.
De lo contrario, nos seguiremos comportando como potros salvajes, haciendo daño a los demás y a nosotros mismos. Hay una forma de reconocer a un cristiano de un no cristiano, aunque venga aquí. Yo fui de la religión tradicional y cuando estaba en la religión tradicional, yo siempre decía esta frase: yo soy bueno. Y seguramente en 2 patadas el Señor me hubiera desarmado, como al joven rico. No hay uno bueno. Solo Dios es bueno. La misma escritura dice, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Alguna vez recibí, o más bien alguien que conozco recibió un vituperio de parte de sus compañeros de trabajo cuando le dijeron, ¿qué todos los días necesitas ir a la iglesia? En esa ocasión esta persona no supo qué responder. Pero incluso Dios le permitió poner un límite a esas personas, sin ser grosera. Y Dios permitió que vieran que ahora estaba dentro de ella la autoridad del Espíritu Santo. Pero el cristiano quebrantado reconoce que no somos buenos. No es bueno. Yo no soy bueno, mi hermano, mis hermanos. Por eso es que, como dice ahí en Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes las ramas. Separados de mí, nada bueno pueden hacer. Le agregué la palabra bueno. Nada podéis hacer, dice. Cuando a mí me preguntan, pero tú compartes la palabra, tú das el mensaje del evangelio, ¿tú eres bueno? No, yo no soy bueno. Si empiezo a decir que soy bueno, es un engaño de mi propio corazón. Yo no soy bueno, por eso necesito estar cerca de Dios. Todos los días. A cada momento, si se puede, mis hermanos. Porque somos como un potro desbocado. Por eso es que debemos entender, ¿verdad? Debemos aprender que cada día es una oportunidad para pasarle las riendas de nuestra vida al Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues Él nos debe gobernar, entonces. Eso es vivir una vida de quebrantamiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ¿verdad? El quebrantamiento abate el orgullo. El quebrantamiento abate la vanidad, la jactancia, la presunción, el engreimiento, la rebeldía, el autoengaño. Todo eso el quebrantamiento lo va haciendo pedazos, mis hermanos. El cristiano quebrantado va aprendiendo a dejar de defenderse cuando es calumniado y de esa manera empieza a despedir un perfume diferente. Cuando es acusado injustamente, empieza a soportarlo más, ya no se queja. Sus derechos los entrega a Cristo, sus reclamos bajan de intensidad. Cuando somos quebrantados, dejamos de devolver mal por mal. Y esto es grato aroma para el Señor. Cuando un cristiano quebrantado lo difaman o cuando lo insultan, encomienda la causa al que juzga rectamente y con justicia. El cristiano quebrantado comienza a evitar la venganza. Quien se ha quebrantado delante de Dios, cuando se equivoca, cuando falla o peca, se duele delante de Dios. Le pide perdón con un corazón humilde, pero también pide perdón a los que ofendió, sin dar largas explicaciones, sin querer justificarse. El cristiano que experimenta y acepta el quebrantamiento, porque no todos lo aceptan, mis hermanos, muchos incluso se alborotan, ¿verdad?, cuando viene el trato de parte de Dios hacia nosotros. Pero
aquel que lo acepta comienza a dejar de guardar rencores. Por supuesto que aquel que se quebranta reflexiona en sus propios actos, en sus propias palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Deja de decir albures para agradar a Dios, porque se ha quebrantado delante de Él. No solo porque, es que ya me dijeron que no tengo que decir albures. Lo hace por amor a Dios. El cristiano quebrantado también va haciendo desaparecer todos los resentimientos en su corazón, va perdonando, ora para que Dios ponga perdón en su corazón y empieza a borrar de su lista los errores de los demás y se centra más en los errores que él o ella cometen. Se mira en el espejo de la Biblia todos los días. Ese es un cristiano quebrantado. Lo que es igual a un cristiano maduro, mis hermanos. Un cristiano quebrantado es tratado en su propio ego. Cuando se topa con retrasos, por ejemplo, con interrupciones. ¿Te sucedió cuando venías para acá, mi hermano? Con imprevistos, cambios de horario. Y ya no responde con enfado. Pero un cristiano que no está quebrantado se enfada. Se pone agitado, irritable, hace ademanes, se queja, levanta la voz, echa bronca, pues. Y ese perfume es un perfume fétido, podrido, que nadie quiere oler. Te puedes decir cristiano, pero emites ese perfume si tienes esa actitud. Quien está quebrantado comienza a desarrollar el aplomo, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, la bondad, la benignidad. Se niega a sí mismo. La ecuanimidad, ¿verdad? En las diversas situaciones de la vida. En la Biblia, mis hermanos, hay una historia acerca del quebrantamiento y de cómo emite un olor verdaderamente agradable delante de Dios. Esta está en Marcos capítulo 14, versículo 3. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 14, versículo 3 al 9, mis hermanos. En Reina Valera dice esa porción: Jesús es ungido en Betania. Él llega, ¿verdad?, a la casa de un fariseo incluso, y pasada la Pascua sucede este relato que está en la Biblia, un relato real de humillación delante de Dios. Dice en el versículo 3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer, ¿con qué? Con un vaso de alabastro. Y dice ahí que tenía ese vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Y la Biblia lo dice, de mucho precio. ¿Qué significará eso de mucho precio? Piensa en alguna de tus posesiones, si le quieres poner precio. Y si no le quieres poner precio, piensa en lo más valioso que tienes en ti. Y quebrando el vaso de alabastro, dice la palabra de Dios, se lo derramó sobre su cabeza. Ese perfume de mucho precio lo derramó en la cabeza de nuestro Señor. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. El denario era el sueldo de un día. Ahora 300 denarios serían el sueldo de 300 días, casi un año, cerca de 10 meses de trabajo, mis hermanos. Yo no me imagino un perfume que valga eso actualmente, ¿no? Aún ganando poco, no me imagino, seguramente algo bastante caro. Dice, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, dice la palabra de Dios. Pero en el versículo 6 dice: pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan?
Ah, sí. Cristo no era feminista, pero defendía a la mujer. Buena obra me ha hecho, dice, y en el versículo 7 dice, siempre tendrán a los pobres con ustedes. Y cuando quieran, les podrán hacer bien. ¿Sí quieres hacerle bien a los pobres, mi hermano? Aquí está diciendo nuestro Señor. Pero a mí no siempre me tendrán. En carne se refiere. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El versículo 9 dice, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí está el recordatorio que Dios mismo reconoce a las mujeres piadosas, las que se apartan de la maldad y hacen sacrificios agradables delante de Dios. Aquí está, 2000 años después estamos hablando de ello. En esta historia, mis hermanos, el alabastro representa nuestra vida que fue sacada de la tierra, del mundo, y ha empezado a ser tallada, pulida por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Él nos va formando de esta manera, ya que pone en nosotros el perfume grato de conocerle y de vivir una vida doblegada, sometida a Él. Pregunta de evangelismo bíblico básico. Una vez que has conocido de Cristo, ¿es igual pecar? No. Conocer de Cristo no es decir vanas palabrerías, mis hermanos. Verdaderamente conocerle. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada? Para conocer a Cristo hay que leer su palabra. Hay que someternos a Él cada día. Y a algunos de nosotros puede que nos cueste entender algo. Pero podemos orar al Espíritu Santo y a Dios a través del Espíritu Santo y pedirle sabiduría. Si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pero además, mis hermanos, Él usa no una cuerda, usa cientos, quizás a miles de cuerdas humanas para traernos hacia Él. Y dentro de ellos, pues está la misma instrucción bíblica dentro de la iglesia. Por eso nos soportamos unos a otros. Por eso nos enseñamos unos a otros la palabra, lo que el Espíritu Santo nos ha dictado. Y de esa manera nos enseñamos unos a otros para hacernos madurar. Así nos sometemos unos a los otros también. Hay muchas formas de acercarte a Dios y conocerlo verdaderamente. Yo sé que está bueno el calorcito, pero pongan atención. La presencia de Cristo en nosotros es el olor más grato y agradable para Dios. La presencia de Cristo en nosotros y la comunión con el Espíritu Santo, cuando damos el fruto del Espíritu, es algo que le agrada a Dios. La mujer de esta historia quebró algo de lo más valioso que tenía. Eso representa, ¿verdad?, una vida quebrantada delante de Él. Ese frasco de alabastro, mi hermano, es tu corazón y dentro tiene al Espíritu Santo. Dios ha depositado en nosotros el Espíritu, su Santo Espíritu, y eso es glorioso, es un milagro, pero debemos ser quebrantados para que salga el perfume grato del carácter de Cristo en nosotros, el perfume que le agrada a Dios. Y mis hermanos, la palabra dice que la mujer derramó todo el perfume sobre nuestro Señor, no se guardó nada, era muy valioso. Lo vació completamente, quebró el frasco, dice. Eso implica una adoración profunda y real delante de Él. Representa nuestra vida diaria en adoración, siendo esforzados y valientes, humildes y quebrantados para agradarle a Él, intencionales para agradarle a Él. ¿Hay algo que no le agrada a Dios de lo que tú estés haciendo? Tienes que ser intencional para apartarte de eso. Mis hermanos, tenemos 3 enemigos.
Ninguno de ellos es más fuerte que Dios, pero son nuestros enemigos y debemos estar alerta de ellos. Uno es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, del cual éramos esclavos todos nosotros. Hemos sido librados al conocer la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice el Señor. Pero también tenemos otro enemigo, el mundo. El mundo es aquel que promueve, está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, pero es aquel que promueve y diluye el pecado. Es aquel que promueve el pecado, pero lo diluye, como si no fuera malo. Ah, no, fornicar antes del matrimonio no es malo, no es malo. Todos lo hacen. A ver, pornografía no es malo. Todos lo hacen. Y hay unos temas muy polémicos, mis hermanos. Usar preservativos. Porque soy joven. Porque tengo derecho a ejercer mi sexualidad. Porque estoy viudo. Eso es el mundo promoviendo el pecado. Y entonces, como todos lo hacen, yo no soy tan malo. Pero también hay otro enemigo y es bien necio. Se aferra. Si vas ahí al baño de tu casa y tienes un espejo, vas a ver a ese enemigo. Eres tú mismo, es tu carne. Se aferra a la maldad. Por eso tenemos que ser intencionales en cada acción que tomemos, mis hermanos. Escúchenme bien, que cada acción que tomemos sea agradable a Él. Que cada acción que tomemos sea un reflejo de que Dios mismo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice así. Pero yo les digo la verdad. Amén, es Cristo hablando. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ya envió el Espíritu Santo a tu corazón, mi hermano? Gloria a Dios, ya se cumplió lo que dijo aquí Cristo. Y cuando Él venga, dice el versículo 8, convencerá al mundo, ahí estábamos nosotros, mis hermanos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto fue lo que hizo esta mujer. Para algunos fue un desperdicio, incluso algunos discípulos, probablemente hay Judas, ¿verdad?, el que tomaba de la bolsa del Señor. Pero para el Señor no fue así, mis hermanos. Tiene que quedar claro, mi hermano, mi hermana, que todo lo que le entregues al Señor, lo mejor de tu vida, jamás Él lo tomará como un desperdicio. Estamos sembrando para la eternidad, mis hermanos. Él quiere que le entregues tu corazón. Y también te tiene que quedar claro, otros en el mundo no quieren eso. No quieren que tú le entregues el corazón a Dios. Muchos otros no van a entender porque no entienden el propósito de Dios. Algunos incluso llamándose cristianos. Pero Él siempre va a salir a tu defensa, como lo hizo con la mujer. Dejadla. No la molesten. La mujer, mis hermanos, hizo algo que ni siquiera los apóstoles en ese momento entendían. Por eso lo cuestionaban. Esta mujer se adelantó y eso prueba que no habrá en esta vida un solo hombre o una sola mujer que entienda todo, que ya sepa todo del cristianismo. Por eso, para aprender debemos tener una actitud humilde delante de Dios. Siempre, mis hermanos, estar dispuesto a aprender, a soportarnos unos a otros. Mis hermanos, yo les puedo dar testimonio, fe de que por la acción del Espíritu Santo en muchos de mis hermanos hemos ido creciendo y madurando unos con otros. Ha sido una gran bendición, en verdad, caminar el camino del Señor juntos. Aplicación a mi vida, mis hermanos, de este primer punto. Estoy consciente de que mi vida debe ser un frasco de alabastro
que debe ser quebrantado cada día para que la excelencia del poder de Dios, que es Cristo, salga como un perfume agradable a Él. Punto número 2. Vasos de barro para ser quebrantados. Y acompáñenme, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 5, mis hermanos. Segunda carta a los Corintios 4, 5. Dice aquí Pablo escribiéndole a los Corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. Y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso hizo en nuestros corazones, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro, mis hermanos? El Espíritu de Dios viviendo en nosotros, el conocimiento de la verdad, la iluminación, la luz que tenemos ahora dentro de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Despierta al que tienes allá al lado y dile, somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Y no de quién? No de nosotros. Mi hermano, ¿has aprendido en esta iglesia a escuchar testimonios de los hermanos? ¿El hermano que se para aquí es aquel al que seguimos o imitamos? No, mis hermanos. La excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Ninguno de nosotros esté haciendo la función que esté haciendo dentro del servicio es más que el otro. Eso, si quieren leerlo, está ahí en 1 Corintios capítulo 12. Son los dones espirituales. Somos un solo cuerpo en Cristo, mis hermanos. El ojo depende de la mano de la rodilla, y los miembros menos honorables son cubiertos. Eso es estar en unidad. Eso es estar en Cristo. Eso es ser iglesia. Y mis hermanos, esta otra metáfora hecha por el apóstol Pablo acerca de lo que somos es nuestro caso, como el caso de la mujer. Frascos de alabastro, o en este caso está detallando Pablo, vasos de barro. Ya que contenemos la misma vida de Cristo en nuestros corazones y no nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? Por eso, aquí no venimos a platicar de nosotros, mis hermanos, a dar el currículum del hermano, de la hermana. Venimos a dar testimonio de nosotros mismos. Venimos a predicar de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿De qué le sirve al hombre, dice Jesucristo, ganar el mundo si pierde su alma? Y hay personas que han ganado el mundo. Hombre, señor Bill Gates o señor lo que sea, señor redes sociales, pero han perdido su alma. ¿De qué te sirve entonces todo eso? ¿De qué te serviría el currículum de aquí hasta que llegue hasta allá, de aquel lado del baño? Si has perdido tu alma. Por eso no nos predicamos de nosotros mismos, mis hermanos. Aquí en los púlpitos no necesariamente tiene que estar un artista, ¿verdad? No, tiene que estar alguien quebrantado delante de Dios. ¿Por qué? Porque contenemos la vida de Cristo en nosotros. Venimos a predicar a Jesucristo. Para Él es la gloria. Él es el tesoro que está en estos frágiles vasos de barro. Porque además, si ponemos los ojos en el hombre, en la mujer, mis hermanos, pues se nos cae el santo de la repisa, dirían. Vamos a ver la imperfección, nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos. El cristiano, mis hermanos, que ha sido quebrantado, entiende esto, que todo lo que tiene, todo lo que es, no es por él mismo,
sino por la gracia de Dios. Y eso lo mantiene quebrantado, lo mantiene en humildad. Ya no es el señor gerente, el señor director, dueño de empresa. Ya no es eso. No se ensimisma, no se afana. Miren lo que dice Pablo, le escribe Pablo a los romanos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Voy a leer a partir del 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, escribe Pablo. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? Su espíritu. Sería la respuesta. ¿O quién fue su consejero? El Espíritu de Dios. Y ahora mora en ti, mi amor. Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ninguno de nosotros. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Yo soy de él. Nosotros somos de él. Creación suya. Pero además, al haber creído en Jesucristo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En verdad, mis hermanos, les pregunto, ¿quién de nosotros, tomando las decisiones que tomaba antes de conocer a Cristo, le iría mejor ahora que estando sin él? Todo lo que ahora tenemos, y no estoy hablando de lo material, mis hermanos, pero reflexiona, nuestra familia, nuestros hijos, el entendimiento de su palabra, se lo debemos a él. Estamos viviendo la vida que Cristo debió vivir y que se negó por amor a nosotros. Fue necesario que él primeramente fuera quebrantado para darnos ejemplo. Eso aprendimos en la prédica pasada. Él nos mostró que si el grano de trigo no muere, solo quedaría. Pero si muere, como él lo hizo por nosotros, dará un fruto eterno en abundancia. Nosotros, mis hermanos, somos ese fruto. Ahora ha resplandecido la luz en nuestros corazones. Por eso ahora ya no tomamos las decisiones que antes tomábamos. Ya no nos comportamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero solo somos simples vasos de barro. Porque la excelencia del poder con el cual ahora nos dirigimos, si es que somos cristianos quebrantados, la excelencia del poder es de Dios. Sigue diciendo ahí Pablo en el versículo 7 de 2 de Corintios 4:7. Regrese usted allá, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, escribe Pablo, mas no angustiados. Sí, nos llega la tribulación, pero no nos angustiamos. En apuros, dice, mas no desesperados, tenemos esperanza, porque somos vasos de barro, frágiles. ¿O quién de aquí, mis hermanos, ya es Juan Camané? El versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sabemos que no estamos sin amparo, estamos bajo el amparo del Espíritu Santo, de Dios mismo. Llevando en el cuerpo, dice el versículo 10, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mis hermanos, cuando anunciamos las buenas noticias del Evangelio, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios, en nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Pablo lo entendía. Por eso dice, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Es decir, Pablo entendió que Dios está quebrantando nuestro orgullo, nuestra vanidad. Y miren que Pablo era un hombre muy preparado, él era un hombre que podía jactarse de sí mismo, era un hombre muy educado, hablaba varios idiomas, era un hombre estudiado que tenía recursos económicos. Pero él, en un momento de su trato ante el Señor y de quebrantamiento delante de él, llegó a decir, todo eso que gané en el mundo, toda la fama,
el reconocimiento, el conocimiento y las riquezas ahora los tengo por basura. Filipenses 3:7, mis hermanos. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la ley que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La palabra basura en el griego, escubalón, se traduce de esta manera para aligerar la expresión, pero literalmente significa excremento. Pues eso huele de forma desagradable, ¿verdad? El excremento. Pablo dijo todas estas cosas, todo ese orgullo que él tenía, por el cual hasta se ufanaba, ¿verdad? Él, por el cual él se enaltecía y se levantaba a su servicio, toda esa riqueza y toda esa fama que tenía, olía a excremento, y dice, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pudo ver que todo eso era un estorbo para conocer a Cristo y para ser formado por Cristo a su parecer. Mis hermanos, ese es un cristiano quebrantado que depende de Cristo y no de él mismo. Y miren que el conocimiento de la verdad, al tener conocimiento de la verdad nos enfrentamos a la oposición del mundo. Por eso podemos estar atribulados, mis hermanos, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, simples vasos de barro, mis hermanos. Y el mundo dice otra cosa. El mundo dice que la vida se trata de nosotros, que solo se vive una vez. You only live once, dice así una expresión en inglés. Peace and love, mis hermanos, dicen otra expresión. Pero eso es pura vanidad. La vida se trata de Cristo. Juan 12:25, mis hermanos, miren lo que dice ahí el apóstol. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y no quiere decir que te suicides, mi hermano. Aborrecer tu vida es que te niegues a ti mismo, a tus deseos pecaminosos. Pregunta: ¿te interesa mucho engrandecer a una simple vasija de barro, que por cierto no es eterna, o a aquel a quien dio su vida por ti y quien ahora por la gracia de Dios ha enviado al Consolador a tu vida y eres templo vivo de su Espíritu? ¿A quién te interesa engrandecer? Cuando dentro hay un tesoro, ¿a quién le interesa una frágil vasija de barro? Por eso la gloria es para él mismo. Pablo había entendido que para dar vida, tenía que morir él. Pablo había entendido el proceso del quebrantamiento y el perfume que emite ante Dios. Aplicación a mi vida, Jesús. Este punto número 2. He entendido que la excelencia del poder es de Dios. Que ahora tengo el conocimiento de la verdad únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Que solamente soy un vaso de barro que debe estar quebrantado para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, el otro día estaba repasando el Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte dice en Mateo capítulo 6 o 7: amad a vuestros enemigos. Mis hermanos, solo el cristianismo promueve esa doctrina. Dedícate a cualquier religión que quieras y ninguna va a promover esa doctrina que viene de Jesucristo mismo,
dando el sermón del monte. Amad a vuestros enemigos. Y se basa incluso en un proverbio. El otro día estaba yo frente a mi mesa con la comida que iba yo a bendecir. Y Dios me hizo recordar ese proverbio. Y dice, cuando Jesús está dando el sermón del monte, dice, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y muchos de nosotros en nuestra carne dicen, ¿por qué? Yo estaba en mi mesa con los alimentos que iba a comer y leí ese versículo en Proverbios. Me parece que es 18:23, mi hermano, si me equivoco, perdónenme. Pero dice así, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Yo vi mi comida frente a mí. No era una bebida, era un café como ni siquiera se preparaba en los tiempos de Jesús. Un té, un jugo, un licuado. Y solo me repicaba en la mente, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, porque así se amontonarán ascuas de fuego sobre su cabeza. Yo lo he dicho y lo sigo reconociendo porque eso me quebranta. Yo era un enemigo de Dios y no me ha dejado de dar de comer. Él. Por eso bendigo mis alimentos. Por eso bendigo los líquidos que voy a tomar. Es una bendición verdaderamente de parte de Dios. Él acumuló tantas ascuas sobre mi cabeza que simplemente caí humillado delante de Él, agradecido. Nos ha dado tanto, mis hermanos, tanto que no merecíamos. Estás viviendo la vida que Él debió haber vivido. Punto número 3. Dios busca bendecir al mundo a través de vasos de barro quebrantados. Y vaya usted al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Hechos 9:1. Aquí se narra la conversión de Saulo. Dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí está describiendo cómo es un enemigo del Señor. Vino al sumo sacerdote, era un religioso, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere que siguieran al camino, la verdad y la vida, o sea, Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice el versículo 3, aconteció que al llegar acerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, aquí no describe que Pablo fuera en un caballo, simplemente dice que cayó a tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí todavía Saulo no reconocía al Señor como su Señor y Salvador. Pero vean lo que le responde Cristo. Es sorprendente, si tú quieres conocer el carácter de Cristo, está en los evangelios, pero aquí también se describe en este relato. Cristo es paciente para responderle a sus propios enemigos y dice, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él pudo oír la voz de autoridad de nuestro Creador, y en el versículo 6 dice que Pablo, él dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto deberíamos preguntarle al Señor diario, quebrantados delante de Él. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, supieron que a Pablo le estaba hablando Dios. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, es decir, quedó ciego. Así que llevándole por la mano, quienes, los hombres que iban con él, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esto hace referencia también al morir del espíritu.
Saulo, mis hermanos, significa llamado por Dios. Qué hermoso significado. Pero yo creo que ahora muy pocos se quieren llamar así, ¿verdad? Que por cierto tiene la misma raíz que en hebreo del rey Saúl. Él creía que estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Por eso perseguía a los cristianos. Por eso defendía la Torá y todas sus creencias y costumbres. Era un religioso acérrimo. Por eso se enorgullecía de sus títulos. Pablo perseguía a los cristianos para encarcelarlos y hasta para matarlos, mis hermanos, en el nombre de Dios. Totalmente contrario al mensaje de Jesucristo. Eso era un perfume fétido que Pablo entendió más tarde al nacer de nuevo. Mis hermanos, no podemos defender el evangelio matando a los demás. No puedes defender el evangelio dando un testimonio contrario al de Cristo o dándole bibliazos a tus familiares. Lo tienes que hacer muriendo a ti mismo, quebrantándote delante de Dios, intercediendo por ellos. Pablo significa pequeño. Ese fue el nombre que le dio el Señor y él, Pablo, con entendimiento, lo aceptó. Pablo ya no necesitaba los aplausos, los escenarios, como algunos hoy, las plataformas, no. Pablo ya no necesitaba la fama del mundo. Él entendió que era un mensajero, un extranjero ahora en esta tierra, un vaso frágil de barro que contenía el más preciado perfume. Por eso fue dócil, humilde, e hizo lo que el Señor le pidió. Después incluso de ser alguien que perseguía y mataba a los cristianos, de consentir la muerte del primer mártir cristiano, de Esteban. Eso lo pueden leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7. Ahora Pablo pasaría a ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Ya eres un instrumento útil en las manos de Dios? Pregúntale al que tienes allá al lado. Despiértalo. Pablo llegó a entender que lo que ahora vivía no era por él mismo, sino para darle gloria a Dios. Y ya leímos Gálatas 2:20, pero se los vuelvo a leer. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, cuando entendemos que la vida no se trata de nosotros, porque nosotros con nuestra vana manera de vivir llenábamos de olor fétido todo lo que hacíamos, comenzamos a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Comenzamos a quebrantarnos delante de Él día a día, reconociendo que separados de Él nada bueno podemos hacer. Y entonces Dios comienza a bendecir a los demás a través de esos vasos de barro quebrantados. Comienza a salir el olor fragante de la vida en Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen así sea? Amén. Pues así fue Ananías, un discípulo dócil, humilde, obediente, que sabía escuchar la voz de Dios. Miren, vamos a verlo ahí en el mismo relato de la conversión de Saulo, en el versículo 10, vaya usted para allá. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. O sea, lo llamó por su nombre. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Quién había puesto esa visión en la oración de Pablo? Dios mismo. Él es intencional, mis hermanos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Yo creo que a Ananías le surgió así como
el miedo o el rencor, ¿no? Como para darle ahí unos catorrazos, ¿no? Pues hay que aprovechar ahorita que está ciego, ¿no? Pero el Señor le dijo, mire, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vean este llamado de parte de Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Fíjense qué hermoso, con humildad, ¿verdad? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías entendió que el llamamiento que recibió para bendecir a Saulo, a quien se comportaba como un enemigo, era porque el Señor ya había tratado con él. No cuestiones, mi hermano. Cuando veas que alguien se rinde, a veces despreciamos dentro de nuestro corazón, ay, pero ese hermano antes era alcohólico, fornicario, adúltero, asesino, drogadicto. Yo he escuchado a personas que se refieren a veces hasta de algunos ministros de la palabra que dicen, ¿yo por qué voy a recibir de ese exdrogadicto, exadúltero? Obviamente no es lo mismo estar aquí parado y cometer ese pecado, mi hermano. El cristiano debe guardar su corazón una vez que ha recibido al Espíritu Santo dentro de su corazón. El llamamiento de Pablo conllevó mucha responsabilidad y mis hermanos, esto no es de la película de ningún superhéroe. A mayor responsabilidad, mayor quebrantamiento. Mis hermanos. Pablo, enseguida de su conversión, entendió su llamado y comenzó a predicar, a dar el mensaje de salvación, el evangelio. Pero se le levantó oposición. ¿A usted se le ha levantado oposición, mi hermano, mi hermana? ¿Por hacer la voluntad de Dios? A todos, mis hermanos. Miren, si yo les platicara lo que esta semana viví, lo que les puedo decir es que por gracia estoy aquí, mi hermano. Y es un privilegio dar este mensaje que salva, que da vida y que a muchos alcanza para salvarlos. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, mis hermanos. Eso es un perfume agradable a Dios. Miren lo que le sucedió a Pablo ahí mismo, pero en el versículo 23, Hechos 9:23, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Él era de los judíos, pero ahora dijeron, no, pues ya se nos volteó, ¿no? Vamos a matarlo. En el 28 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y en el versículo 26 todavía dice, cuando llegó a Jerusalén, o sea, ya huyó de los judíos, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ah, caray, pues ahora sí que no era ni de aquí ni de allá, mis hermanos. Ese hombre necesitaba mucha fuerza espiritual. Mis hermanos, Pablo fue quebrantado en todo su orgullo. Quien era un políglota, él era políglota, hablaba varios idiomas. Quien era un discípulo a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, ahora era bajado en una canasta e incluso despreciado por los mismos apóstoles. Como si fuera un abortivo, se refiere a él mismo cuando el Señor se le apareció al último y lo envió. Así somos, quizás nosotros. Pablo murió a él mismo, como el grano que cae en tierra debe morir. Él lo entendió para que la excelencia del poder sea siempre de Dios. Más adelante, al escribirle una carta a los Corintios, Pablo se dirige a sí mismo de una manera totalmente quebrantada. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12.
versículo 1. Mis hermanos, lo voy a leer en traducción lenguaje actual, si me siguen con sus Biblias, dice así en traducción lenguaje actual el versículo 1, nada se gana con hablar bien de uno mismo. Ya lo había entendido Pablo. Pero tengo que hacerlo, así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre, dice Pablo, refiriéndose a él mismo en tercera persona, que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe, dice Pablo. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Ni a él mismo quería dar a entender. En el versículo 5 dice, yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. A estas alturas te sigues creyendo bueno, amigo. En el versículo 6 dice, claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Mis hermanos, Pablo no buscaba exaltarse a sí mismo con este relato. Buscaba poner el reconocimiento en las cosas maravillosas que se tienen cuando se vive para Dios. Una vida convertida, quebrantada, disciplinada, sabia delante de Dios. Y eso hemos experimentado cada uno de nosotros. Por eso es que no nos avergonzamos, ni nos avergonzaremos del Evangelio. Por eso es que podríamos dar nuestra vida por el Evangelio, mis hermanos. Ya nada nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la desnudez, ni la enfermedad. Sabemos que es poder de Dios para salvación. Por eso no guardamos silencio como quiere el enemigo, sino que cada día nos quebrantamos delante de Dios y nos esforzamos en guardar su verdad, en poner por obra su palabra y dar el mensaje de la verdad. Ese es un perfume agradable a Dios. Y así, mis hermanos, somos luz y sal para este mundo, un remanente que hace la voluntad de Dios. Eres luz y sal cuando te santificas, cuando te apartas del pecado, cuando amas a Dios por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo no es nada más darle un abrazo y por otro lado estar envidiando, murmurando, fornicando o adulterando. Amar a tu prójimo es apartarte del pecado por amor a Dios. Y cuando eso hacemos, somos verdaderamente luz y sal para este mundo. Un remanente que hace la voluntad de Dios. Y así, el Señor beneficia al mundo a través de los vasos de barro quebrantados delante de Él. Miren, Pedro lo escribió de esta manera, mostrando que él también ya era un vaso quebrantado delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1, lo voy a leer en versión palabra de Dios para todos, mis hermanos, pongan atención. Dice así: puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo Él, una actitud quebrantada, mis hermanos. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa, dice aquí el apóstol Pedro, en el versículo 2, que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Ustedes, escuchen bien el versículo 3, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban,
Andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. El olor fétido, mis hermanos. Por eso dice el versículo 4, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Ahí está, por eso es que recibimos vituperio. Esa es la persecución, mis hermanos. El versículo 5 dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto a los que estén vivos como a los que ya hayan muerto. Por esta razón, se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos, por aquellos que la gente condena a muerte físicamente. Pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. El final de todo está cerca, dice Pedro. Así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. Y sobre todo, dice el versículo 8, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Aquí está hablando del amor ágape, del amor desinteresado, del amor que se aleja de la maldad y del pecado. Es el amor que viene de Dios, el amor verdadero. Cuando tú te apartas, cuando tú te niegas el pecado, estás amando a Dios y amando a tu prójimo. Aplicación a mi vida, mis hermanos. Y con esto voy terminando. He entendido que al ser quebrantado, viviré conforme a la voluntad de Dios. Amaré verdaderamente a Dios y a los demás y de esa manera seré un instrumento útil en sus manos para bendecir al mundo. Seré luz y sal y un templo vivo del Espíritu de Dios. Concluyo. Mis hermanos, solo aquel que vive una vida de quebranto delante de Dios emite un olor fragante ante Él. Solo aquel que se quebranta, que se humilla delante de Él cada día, es capaz de amar profundamente a Dios y a los demás. Solo aquel que se quebranta, deja el engaño de la carne y el envanecimiento y vive como para el Señor, no para sí mismo. Solo aquel que se quebranta es capaz de perdonar, sabiendo que el perdón, el que ha recibido de parte de Dios y que no merecíamos, es capaz de cubrir multitud de pecados, de perdonar muchas ofensas y llevar a la vida verdadera, a muchos que mueren sin conocer a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que se pongan en pie. Señor, tu palabra dice que tú no quieres holocaustos, que cualquiera de nosotros los daría. Y muchos de esos holocaustos los haríamos con todo lo que tú nos has dado. Señor, los sacrificios que tú quieres, los sacrificios aceptos delante de ti, son nuestro corazón quebrantado delante de ti. Lo estamos entendiendo, Señor. Y si no lo habíamos entendido, perdónanos, ayúdanos. El corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Mi Señor, tú sabes que tu iglesia necesita del quebrantamiento. Es un principio de vivir incluso en la eternidad contigo. Qué orgulloso estar delante de ti, Señor, en la eternidad. Nadie. Qué envanecido va a estar delante de ti. Nadie. ¿Quién que se engaña a sí mismo con el pecado va a estar delante de ti, Señor? Nadie. Tú quieres que nos quebrantemos delante de ti y que reconozcamos que nada de lo que tú nos has dado lo merecíamos. Por gracia somos salvos.
Por tu gracia y tu misericordia es que no hemos sido consumidos. Señor, gracias por tu gran paciencia. Gracias por hablarnos una vez más. Qué gran amor le tienes a tu iglesia, a tu novia, a tal grado que diste tu vida por ella. Pero no solo diste tu vida, le has estado hablando a través de tu Espíritu Santo por más de 2000 años. Gracias, Señor, porque no merecíamos estos simples vasos de barro, no merecíamos tener un tesoro tan grande como tu Espíritu, pero tú nos lo has dado. Señor, no te cansas de dar. Gracias, porque tú le das de comer a tus enemigos hasta que caigan rendidos delante de ti. Tú le das de beber cuando hemos tenido sed. Señor, gracias. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Perdónanos cuando hemos sido orgullosos al no perdonar. ¿Cómo vamos a negar el perdón si tú pusiste a cuestas cada uno de nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que hemos incluso de cometer? Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros. Ni siquiera detuviste hasta la última gota. Y tus últimas palabras fueron: todo ha sido consumado. Fuiste quebrantado por nosotros. Nos mostraste el ejemplo, que el grano que cae a la tierra debía morir para dar vida. Porque si no muere, solo queda. Ese era nuestro destino antes de conocer. Morir en soledad, morir en orgullo. Nuestro destino era el infierno. Y tú te conmoviste de cada uno de nosotros. Nos salvaste, mi Señor. Fuiste hasta el Seol por nosotros. Nos sacaste de la maldad, de nuestros caminos de perdición. Señor, nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio. Nos hiciste caer derrotados delante de ti. No hay uno bueno, ni siquiera uno. No somos buenos. Por eso necesitamos estar cerca de ti, Señor. Quebrántanos. Tu iglesia necesita ser quebrantada, Señor. Llévanos una y otra vez al arrepentimiento. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Háblanos cada día. Síguenos mostrando tu amor intencional, tu amor inagotable. Tú quieres que tu novia sea pura, limpia, sin mancha. Una novia fiel, leal. Que pueda vestirse de lino fino. Y que pueda clamar la novia y el Espíritu, diciendo: ven, ven, Señor Jesús, te clamamos, te anhelamos. Señor, quebrántanos cada día para poder vivir una vida santa, que esto no sea un emocionalismo. Señor, tú no quieres solo emociones, eso sería un holocausto. Tú quieres un corazón quebrantado, rendido a ti, que sepa reconocer que alejados de ti, que separados de ti, nada bueno podemos hacer. No podemos por tu obra y a tu lado llamarnos buenos. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Solo uno es bueno, Dios. Y solo Dios hizo el sacrificio perfecto. Por eso yo quiero, y que cada uno de nosotros, quiero que tú seas el centro de nuestro ser, lo más valioso, lo más preciado, el tesoro más valioso que haya en este vaso de oro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabémosle, mi hermano, con todo el corazón, rendido a Él.
Tu rostro quiero, pues nada es comparable a tu gran majestad. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy. Solo por ti yo viviré. Jesús, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Mira conmigo. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, Jesús, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Adórale, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, solo a ti, Jesús, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, Jesús, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Solo por ti yo viviré, Señor. Solo por ti yo viviré, Señor. Solo por ti yo viviré, Señor. Señor. Díselo otra vez, mi hermano. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser. Con tu corazón dile que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver. Nada es comparable a tu gran majestad. Oh, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Oh, te
será solo por ti. Solo por ti yo viviré. Solo por ti, Señor. Amén, Señor. Sabemos que tú eres el tesoro y nosotros los vasos de barro y por eso queremos vivir solo por ti. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, la gloria es para Él, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a ser perseverantes e intencionales para vivir una vida en quebrantamiento, ¿verdad? Delante de Él. Pues, ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor? Gracias a Dios. Pues vamos a despedirnos de los que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves, hay servicio, y el domingo. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Mis hermanos pueden tomar asiento.